Millonario testifica cómo su hija negra es humillada en su tienda, y su respuesta causa indignación. La fina lluvia caía sobre la ciudad cuando Renato bajó del coche frente a la imponente fachada de la tienda. Su traje oscuro, demasiado simple para alguien de su fortuna, no llamaba la atención, y a él le gustaba eso. Miró de reojo, donde Isabela ajustaba la capucha de su chaqueta roja. Los ojos castaños de la niña brillaban de curiosidad al observar los escaparates relucientes, llenos de maniquíes elegantemente vestidos. «Papá, este lugar es bonito, ¿no?», comentó ella, con voz dulce y animada. Renato sonrió de lado, acariciando su hombro. «Muy bonito. ¿Vamos a entrar?». La tienda era un reflejo perfecto de lo que él había construido: lujo, elegancia y exclusividad. Sin embargo, Renato siempre encontró ese ambiente opresivo, casi frío, a pesar de haber invertido millones en su creación. Al entrar con Isabela, los empleados lanzaron miradas rápidas, pero apartaron la vista tan pronto como los consideraron clientes comunes. «Mira ese vestido, papá. Parece una nube», susurró Isabela, señalando una prenda delicada con los ojos brillantes de admiración. Renato soltó una risa ahogada. Siempre encontraba belleza en los pequeños detalles, incluso en un lugar que parecía hecho solo para impresionar. La niña caminaba entre los pasillos, tocando suavemente los tejidos finos, hasta que una voz firme e irritada cortó el silencio. «Disculpe, señorita». Renato se detuvo en medio del pasillo, los músculos tensos. Se dio la vuelta lentamente y vio a un empleado alto, de rostro afilado y expresión severa, bloqueando el camino de Isabela. «Esa sección no es para ti. Sal antes de que llame a seguridad». Isabela abrió los ojos, confundida, sin saber cómo reaccionar. «Yo estoy esperando a mi papá. Él está aquí». «Ya, Tamoe». El hombre cruzó los brazos, impaciente. «¿Tu padre?». «Chica, este no es un lugar para jugar. Si no te vas ahora, tendré que tomar medidas». «Dema, dison». La sangre de Renato hirvió, pero se contuvo. Observó la escena con el corazón latiendo rápido, cada palabra del empleado sonando como una cuchilla. Isabela miró a su alrededor, buscando a Renato, los ojos ya llenos de lágrimas. «No he hecho nada malo», murmuró ella, en voz baja. El empleado dio un paso más cerca, con voz fría y firme. «Eso no importa. Clientes como tú no son bienvenidos aquí». «Inda». Renato apretó los puños dentro de los bolsillos del abrigo, sintiendo la furia ascender como un fuego incontrolable. Su hija estaba siendo tratada como una intrusa, como alguien que no pertenecía allí, alguien que no era digna. En ese momento, podría haberse rebelado, podría haber humillado a ese hombre frente a todos, pero no lo hizo. En lugar de eso, observó. La mirada de Isabela ahora estaba fija en el suelo, el cuerpo pequeño encogido de vergüenza y miedo. El empleado, satisfecho con la sumisión de ella, hizo un gesto con la cabeza, como si despachara una tarea desagradable. «Ve, chica. ¿Oíste lo que dije?». «Danja». Renato respiró hondo, sintiendo cada segundo pesar en el pecho. ¿Por qué no intervenía? ¿Por qué permitía que eso continuara? Cuando finalmente dio un paso adelante, Isabela lo vio y corrió hacia él, agarrando su brazo. «Papá», dijo ella, casi en un susurro. Renato miró al empleado, que parecía sorprendido. La expresión del hombre osciló entre la duda y la certeza de que había hecho lo correcto. «¿Él es tu padre?», preguntó el hombre, con un tono de desprecio mal disimulado. Renato no respondió. Su mirada fría perforó al empleado durante largos segundos, tan intensos que el hombre desvió la vista. «Vamos, Isabela», dijo Renato, con voz baja pero firme. Isabela lo siguió, sin decir nada más. Al pasar por la puerta de vidrio, Renato se detuvo un instante y lanzó una última mirada a la tienda, ahora distante y hostil. El brillo de los escaparates ya no significaba nada. Era solo un espejo roto, reflejando lo peor que el dinero podía comprar. «Papá, ¿por qué hizo eso conmigo?», preguntó Isabela, con lágrimas contenidas en la voz, cuando ya estaban fuera de la tienda. Renato la miró, los ojos llenos de un dolor que no quería mostrar.
Porque no sabe quién eres, hija. Pero va a aprender. Entienda. El tono frío y calculado en la voz de Renato hizo que Isabela frunciera el ceño, sin entender. Vamos a casa. Después hablamos. Diana. Mientras caminaban hacia el coche, Renato sintió el peso de esa humillación arrastrándose como una sombra sobre ellos. Había permitido que la escena se desarrollara para entender algo más grande. No era solo un empleado arrogante. Había algo arraigado, invisible, que corroía lo que él había construido con tanto esfuerzo. Renato se sentó en el asiento del conductor y encendió el coche, pero no salió inmediatamente. El silencio entre padre e hija estaba lleno de un torbellino de pensamientos. ¿Por qué no actuó en ese momento? Porque sabía que eso iba más allá de un error aislado. Era un problema más profundo, un reflejo del sistema que, sin darse cuenta, había ayudado a perpetuar. Y si había algo que Renato aprendió a lo largo de los años, es que los grandes problemas requerían respuestas aún mayores. Miró a Isabela, que observaba la lluvia correr por el cristal con el rostro abatido. En ese instante, tomó una decisión. No bastaba con proteger a Isabela solo en casa o dentro de las paredes de su familia. Necesitaba proteger el mundo a su alrededor. Renato sonrió a su hija, pero era una sonrisa cargada de una promesa silenciosa. Confía en mí, Isa. Lo que ocurrió hoy va a cambiar muchas cosas. ¿Men? Isabela asintió, aunque aún no comprendía lo que su padre quería decir. Mientras el coche avanzaba lentamente por la oscura calle, Renato ya formulaba un plan en su mente. No sería simple, no sería rápido, y sin duda, causaría una revolución que no todos estarían preparados para enfrentar. Pero una cosa era cierta. Nadie más miraría a su hija de esa manera. La lluvia aún tamborileaba en el cristal cuando Renato aparcó el coche en el garaje. Isabela dormía en el asiento trasero, su rostro sereno contrastando con el dolor que él sentía. Cada palabra dicha por el empleado de la tienda resonaba en su mente como un cuchillo hundiéndose lentamente. No podría olvidar la humillación en la mirada de su hija, ni el desprecio en la voz de aquel hombre. Renato respiró hondo y enfrentó su propio reflejo en el espejo retrovisor. No saben con quién están tratando. Ay. Su voz sonó fría y firme, casi un susurro para sí mismo. Había una decisión silenciosa en sus palabras, una determinación inquebrantable que pocos conocían. Salió del coche con cuidado y llevó a Isabela hasta la habitación. La colocó sobre la cama, acomodando los cabellos que caían sobre su rostro. Incluso durmiendo, la expresión de la niña era melancólica. Renato sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo un mundo que él había ayudado a construir podía tratar a su hija de esa manera? Antes de salir de la habitación, observó la foto en la mesita de noche. Ana, su difunta esposa, sonriendo mientras sostenía a Isabela aún de bebé. Nunca dejes que nada la lastime, solía decir. Renato había fallado ese día, pero no dejaría que eso sucediera de nuevo. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, como si la propia ciudad reflejara el estado de ánimo de Renato. Se vistió con un traje impecable, de un tono oscuro casi intimidante, y salió temprano de casa. Tenía una reunión programada con los principales ejecutivos de su red de tiendas, y esa no sería solo una mañana común. Al llegar a la sede de la empresa, el ambiente parecía más silencioso de lo habitual. Los empleados desviaban la mirada al verlo, como si sintieran el peso de su presencia. Todos sabían que cuando Renato aparecía sin previo aviso, algo grande estaba a punto de suceder. Renato entró en la sala de reuniones, donde los gerentes ya lo esperaban. Los hombres y mujeres a la mesa intercambiaron miradas desconfiadas, como si hubieran sido arrastrados a una trampa de la que no sabían cómo escapar. Señores, gracias por estar aquí. Renato habló con una calma calculada mientras se sentaba en el extremo de la mesa. Su voz resonaba en la sala como un trueno contenido. Ayer, mi hija fue humillada en una de nuestras tiendas. Alina. El silencio se instaló como un peso imposible de soportar. Renato observó cada rostro. Algunos fruncieron el ceño en confusión, otros se sintieron visiblemente incómodos. Fue tratada como una intrusa. Por un empleado de esta empresa. Por mi empresa. No. Sus ojos se clavaron en Julio.
El director regional que siempre hablaba sobre altos estándares y selección de clientes. Julio se movió incómodo en su silla, tirando de los puños de la camisa como si quisiera escapar. Renato, yo. Lo siento. Esto es lamentable, claro. Pero debe haber sido un malentendido. Tal vez esa niña no. Era... La mirada de Renato fue suficiente para hacerlo callar. Esa niña, Julio, es mi hija. La única persona en el mundo por quien daría mi vida. No. La expresión de Julio se hundió en pánico, y el silencio se profundizó aún más. Quiero saber, ahora mismo, ¿cuáles son los criterios de atención que ustedes han enseñado a nuestros empleados? Quiero entender de dónde proviene esta cultura enfermiza de exclusión. ¿Anaí? Renato, no es así, comenzó Julio, pero Renato levantó una mano, interrumpiéndolo. Tienes 48 horas para entregarme un informe completo. Nombres, procesos y toda la capacitación impartida hasta hoy. Quiero saber cómo están decidiendo, quién es digno de entrar en mis tiendas y quién no. Pero, señor Renato, ¿eso puede perjudicar la imagen de la marca? Una de las gerentes se apresuró a intervenir. Renato se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. ¿La imagen de la marca? ¿Se preocupan por la imagen mientras una niña fue humillada? Si alguien aquí cree que mantener esta cultura repugnante de exclusión salvará la marca, está completamente equivocado. Soy. Se levantó, ajustando el traje con calma, y miró a cada uno de los presentes. Voy a resolver esto personalmente. Si no pueden cambiar la mentalidad de esta empresa, les garantizo que encontraré a alguien que lo haga. Renato salió de la sala sin mirar atrás. Las puertas de vidrio se cerraron con un sonido seco, dejando a los ejecutivos atónitos. De vuelta en el coche, Renato llamó a Marcos, su abogado de confianza. Marcos, quiero que hagas un levantamiento de todos los contratos y políticas internas de la red. Quiero saber qué puedo cambiar de inmediato. También prepara un comunicado para la prensa. Quiero hablar con el público pronto. Renato, ¿estás seguro? Esto va a causar un terremoto. ¿No crees que es mejor resolver esto discretamente? No. ¿No? Esto se resolverá con el ruido necesario. Esa noche, Renato invitó a Isabela a una cena especial. Ella entró en el comedor tímida, aún un poco abatida. Papá, ¿por qué estamos cenando aquí hoy? ¿Es un día especial? Renato sonrió mientras colocaba su postre favorito en la mesa. Sí, hija. Hoy es el primer día de un cambio que aún no entiendes, pero que hará del mundo un lugar mejor para ti. Isabela frunció el ceño, confundida, pero sonrió al ver el esfuerzo de su padre. ¿Estás extraño, papá? No. Renato se rió suavemente. ¿Extraño? Quizás, pero a veces, ser extraño es exactamente lo que necesitamos para cambiar las cosas. Mientras Isabela comía, él observaba su rostro iluminado por la suave luz de la sala. Había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, la noticia estalló en las redes sociales. CEO de red multimillonaria expone discriminación sufrida por su hija en tienda de lujo. La imagen de Renato, serio y decidido, con Isabela a su lado, dominaba los portales de noticias. Se divulgó una declaración oficial. Ninguna fortuna o marca tiene valor si las personas que la construyen no son respetadas. No permitiré que mi empresa perpetúe esta cultura de exclusión. Habrá cambios, incluso si el mundo entero se rebela contra mí. La respuesta fue inmediata. Mientras algunas personas aplaudían la actitud de Renato, otros, tras ser criticado duramente, los empleados de la empresa entraron en pánico. Los clientes antiguos amenazaron con boicotes y los periódicos hablaban sobre la audacia del millonario. Pero a Renato no le importaba. Había encendido una llama. Y nada, ni nadie, lo apagaría. Los titulares estallaron como bombas al amanecer. Renato estaba en la portada de todos los portales de noticias, periódicos y programas matutinos. CEO millonario expone su propia empresa tras racismo hacia su hija. Ella.
heroísmo o hipocresía. La decisión que sacudió un imperio. La polarización era inevitable. Mientras muchos lo llamaban valiente por exponer un problema sistémico, otros lo acusaban de marketing barato o de lavar ropa sucia en público. Algunos clientes más tradicionales expresaron indignación, mientras que grupos sociales organizados vieron en Renato una esperanza de cambio. En la sede de la empresa, la situación era caótica. Los teléfonos sonaban sin parar, y los empleados, tensos, intentaban contener la avalancha de correos electrónicos y mensajes de clientes indignados. Julio. El director regional al que Renato había enfrentado, miraba la pantalla de su computadora, con el rostro pálido, mientras leía los comentarios rabiosos sobre su gestión. «Esto va a destruirlo todo», murmuró, hundiéndose en la silla. Pero Renato no parecía afectado. Sentado en su amplia oficina, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, leía tranquilamente los titulares y los informes de daños mientras tomaba café. En la otra punta de la sala, Marcos, el abogado, estaba casi histérico. «Renato, necesitamos un control de daños ahora. La prensa dice que has perdido el control de tu propia empresa. Los accionistas se volverán locos si las ventas caen». «Ah». Renato lo miró con una calma casi cruel. «¿Desde cuándo el dinero vale más que la dignidad de las personas?» «Sabes que no se trata de eso», respondió Marcos, exasperado. «Se trata de preservar lo que has construido. Estás tirando a la basura el imperio que te llevó años construir». «Inda». Renato dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera, resonando por la sala silenciosa. «Si lo que he construido se hizo a costa de la humillación de mi hija, entonces no vale nada». «Indigna nadie». Marcos se quedó en silencio. Sabía que, cuando Renato tomaba una decisión, era como mover una montaña. «Prepara un nuevo comunicado», continuó Renato, con voz firme. «Quiero que todas las tiendas pasen por una auditoría inmediata. Vamos a reevaluar el servicio, la capacitación, todo. Y, Marcos, quiero que la verdad salga a la luz. No importa el precio». Marcos lo miró durante algunos segundos, como si buscara algo en la mirada de su jefe que sugiriera vacilación. No encontró nada más que determinación. «Esto será un desastre». «Ashin». «Entonces que sea un desastre necesario». Esa tarde, Renato tomó una decisión audaz. Visitaría las tiendas personalmente, sin aviso. Su plan era claro: observar, sin ser notado, y ver lo que sus ojos habían ignorado durante años. Acompañado solo por un conductor discreto, Renato continuó. Ropa en la primera tienda con prendas sencillas, una gorra escondiendo parcialmente su rostro. Como había previsto, no fue notado. Caminó entre las estanterías elegantes, sintiéndose un extraño en su propio imperio. Pronto se produjo la escena familiar. Una mujer negra, vestida de manera sencilla, entró en la tienda con una expresión vacilante. Dos vendedoras susurraron entre sí, lanzando miradas rápidas y desconfiadas. «¿Necesita ayuda?», preguntó una de ellas, con un tono tan frío que sonaba advertencia. «Solo estoy mirando», respondió la mujer, con una sonrisa nerviosa. La otra vendedora resopló, volviéndose hacia su compañera con un susurro audible. «Nunca compran nada. Solo molestan». «Nonalin, Delias Chamian». Renato sintió que la ira subía como una ola. Apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Necesitaba esto. Necesitaba ver. Necesitaba escuchar. Solo así podría destruir esa cultura desde sus raíces. Antes de salir de la tienda, anotó los nombres de las empleadas en un pequeño bloc. No era una lista de despidos, sino una lista de lecciones por enseñar. Mientras tanto, en casa, Isabela también comenzaba a sentir el peso de las acciones de su padre. En la escuela, los comentarios se habían esparcido como pólvora. «Entonces, ¿tu padre quiere salvar el mundo ahora? Lo hizo solo porque es rico. Apostaría que ni le importaría si fuera otra persona». Y ya nada. Isabela no respondió. Sabía que Renato estaba haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo sentía que el mundo se había vuelto en su contra. Esa noche, cuando Renato volvió, la encontró sentada en el sofá,
abrazando un cojín. ¿Cómo fue tu día, Isa?, le preguntó, intentando sonar despreocupado. La gente está hablando, papá. Dicen que solo hiciste esto porque eres millonario. Oh, Nan. Renato suspiró y se sentó a su lado, rodeando sus hombros con el brazo. A veces, cuando haces lo correcto, la gente intentará derribarte. Es más fácil criticar que cambiar. Es andar. ¿Y si no funciona? Él la miró a los ojos, con una voz llena de una firmeza que venía de lo más profundo de su corazón. Funcionará. Porque lo hago por ti. Y por todas las otras personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Y hará. Al día siguiente, Renato convocó una rueda de prensa en la sede de la empresa. El auditorio estaba lleno de periodistas, cámaras y empleados. La tensión era casi palpable. Renato subió al escenario y miró a la multitud. Respiró hondo y comenzó. Durante años, construí una empresa que, sin darme cuenta, se convirtió en un símbolo de exclusión. Mi hija, una niña inocente, fue humillada en un lugar que lleva mi nombre. Esto no es solo un error. Es un reflejo de algo mucho más grande, mucho más enfermo, que elegí ignorar. Nio. Los periodistas murmuraban. Las cámaras enfocaban cada uno de sus movimientos. Hoy asumo la responsabilidad, no solo como empresario, sino como padre, como ser humano. Estoy reestructurando esta empresa desde cero. Vamos a reconstruir nuestros valores, nuestras políticas, y asegurar que ninguna persona, de cualquier color, clase o género, debe ser tratado como mi hija fue tratada. Ina, Telnai. Un profundo silencio llenó la sala. Entonces, se lanzó una pregunta. ¿No crees que esto es solo una estrategia de marketing? Renato sonrió, sin humor. Si luchar por la dignidad de mi hija y de miles de otras personas es marketing, entonces tal vez el mundo necesite más de eso. Amor, no. El eco de las palabras de Renato, durante la rueda de prensa, aún reverberaba en las paredes de la empresa y en las calles de la ciudad. Su decisión de reformular la red de tiendas había encendido un debate nacional. Grupos de activistas exaltaban su postura, pero en contraste, los clientes más tradicionales e inversionistas reaccionaban como si hubieran sido traicionados. ¿Una actitud noble o suicida?, decían los titulares. ¿Renato Almeida se volvió loco? ¿La caída del imperio puede ser inminente? La Internet estaba en guerra. En los comentarios de las redes sociales, algunos mensajes defendían su decisión como un ejemplo de valentía. Otros, sin embargo, eran violentos y cargados de prejuicio. Pero Renato, desde lo alto de su determinación, no se dejaba afectar. Por el contrario, sentía que la batalla apenas comenzaba. En la empresa, el ambiente era más tenso que nunca. Algunos empleados comenzaron a dejar sus cargos. Otros hablaban abiertamente en contra de los cambios. «Esto es un absurdo. Estamos perdiendo a nuestros mejores clientes», gritó Julio, el director regional, en una reunión acalorada con otros gerentes. «Él está destruyendo todo lo que hemos construido. ¿Quién querrá comprar en una tienda que acepta a cualquier persona?», añadió una gerente mayor, como si escupiera veneno. Renato entró en la sala en medio de la discusión, en silencio. El silencio fue inmediato, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Su mirada afilada recorrió cada rostro. «Están hablando como si hubiera pedido su opinión». No se la ya. Su voz era fría, cortante. Algunos gerentes se movieron incómodos. Renato puso las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. «Lo que está sucediendo aquí va más allá de los beneficios y los clientes. Si no pueden ver eso, tal vez necesiten replantearse si todavía tienen un lugar en mi empresa». «Renato, estás quitándonos el pan de la mesa con esas ideas», replicó Julio, con el rostro rojo de ira. Renato caminó lentamente hacia él y se detuvo a su lado, casi demasiado tranquilo. «No. Quien está quitando el pan es la arrogancia y el prejuicio que han permitido que se propague. Si quieren un culpable, mírense en el espejo». «No». Julio se quedó en silencio. Renato se volvió hacia todos. «Quien esté conmigo, prepárese. Quien no lo esté, la puerta está justo allí». Con esta última frase, dejó la sala. El sonido de sus pasos firmes resonaba como martillazos. Mientras tanto, en casa,
Isabela observaba las noticias por televisión. La madre de una amiga de la escuela había prohibido a su hija visitarla. ¿Tu padre está haciendo mucho ruido? Mi mamá dijo que eso es peligroso. Le había dicho la amiga, con la mirada baja, evitando mirarla. Isabela comenzó a entender que el M desconfiados. Isa, eso sería maravilloso. Todos merecen sonreír y ser tratados con amabilidad. Ella asintió, pero su mirada seguía siendo seria. ¿Y tú crees que eso puede pasar? Renato tomó una respiración profunda, considerando sus palabras. Creo que si luchamos lo suficiente, un día lo lograremos. Pero primero debemos enfrentar lo que está delante. Un niña. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Renato sintió un peso en su pecho. Sabía que enfrentaba adversidades, que su lucha tenía riesgos, pero pensaba en Isabela y su futuro. Su hija era su motivación, su razón para seguir adelante, y nada lo detendría. Al amanecer, la incertidumbre persistía, pero Renato no podía rendirse. Había más en juego de lo que imaginaba, no solo su vida, sino también la vida de su hija y la posibilidad de un futuro mejor. De lágrimas. Este sueño se hará realidad, Isa. Te lo prometo. Linnea, ¿me prometes? Ella sonrió, creyendo en él. La filtración del video de Julio desató una nueva ola de caos. Ya no eran solo los empleados susurrando, o los clientes amenazando con boicots. Ahora, la cadena de tiendas se había convertido en el epicentro de un escándalo que involucraba corrupción, secretos y prejuicios. La prensa no descansaba, y los accionistas, como buitres, rodeaban a Renato, esperando su caída. Dentro de la sede, el clima era casi insoportable. Los pasillos, antes ocupados por empleados confiados y sonrientes, ahora parecían campos de batalla. Renato sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que simples resistencias. Algo profundo y podrido que él mismo había ignorado durante años. Esa mañana, Marcos entró en la oficina de Renato, con un expediente en mano y una expresión grave. ¿Necesitas ver esto? Renato apartó la mirada del informe de ventas, que caían rápidamente, y recibió la carpeta. Dentro, una serie de documentos, transacciones bancarias sospechosas y contratos de concesiones irregulares. Había nombres conocidos. Pero uno de ellos saltó como una flecha a sus ojos. Julio. ¿Estaba desviando dinero? La voz de Renato era un tono más baja que un rugido. Peor. Julio y algunos gerentes habían creado un esquema paralelo. Se incentivaba a los empleados a tratar mal a los clientes que no parecieran el perfil de la tienda. ¿Y por qué? Para abrir espacio a ciertas asociaciones exclusivas. Algunas marcas pagaban para tener un público selecto en las tiendas, leo. Y no de mañana, ¿en qué magia? Esto no asomamos solo al se y cami. Esto mari, esto otro. Renato dejó el expediente sobre la mesa con fuerza. La verdad era más asquerosa de lo que había imaginado. El problema nunca había sido solo un prejuicio velado, había ganancias detrás. Y Julio, el hombre en quien había confiado durante tantos años, estaba lucrando a costa de humillaciones. ¿Y hay más? Marcos dudó antes de continuar. Descubrimos quién filtró el video. Él. Renato levantó la vista. ¿Fue Julio? No. Fue un empleado de rango bajo. Sabía que estabas investigando, y quiso exponer a Julio antes de que él le hiciera daño. Pero ahora Julio está acorralado, leo. Está amenazando con revelar secretos que involucran a ti. Renato quedó en silencio por un instante, el rostro serio, pero los ojos ardiendo. Secretos míos. No exactamente tuyos. De tu esposa, Ana. No era la misma. Nada más sentarnos de puno decir por tojure. Al escuchar el nombre de Ana, Renato sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Durante años, había mantenido la memoria de su esposa intacta, un refugio de todo lo peor del mundo. Tragó saliva y miró a Marcos. ¿Qué sabe él? Marcos se acercó, hablando en voz baja, como si temiera que Julio pudiera oír incluso allí. Aparentemente, Ana sabía del esquema,
antes de morir. Descubrió algo, pero nunca te lo contó. Julio piensa que, si puede conectarte con su pasado, podrá derribarte. Renato cerró los ojos, sintiendo un torbellino de emociones. Ana, ¿por qué nunca le contó? ¿Por qué dejó ese peso sobre sus hombros? ¿Y Julio? La audacia de ese hombre de usar el nombre de su esposa como arma fue suficiente para reavivar la llama de su furia. ¿Era una guerra? Pues la va a tener. Al final de esa tarde, Renato decidió actuar. Convocó una reunión extraordinaria con los accionistas, los directores y gerentes de la red. El auditorio estaba lleno, pero el silencio era casi sepulcral. La tensión era palpable. Renato subió al escenario, con expresión seria y documentos en mano. Miró a Julio, quien estaba sentado en la primera fila, con los brazos cruzados y una sonrisa irónica en el rostro. Era la sonrisa de un hombre que pensaba que todavía tenía cartas para jugar. Estamos aquí hoy porque la verdad finalmente ha salido a la luz, comenzó Renato, con voz firme y audible en cada rincón del auditorio. Durante años, nuestra empresa prosperó bajo una cultura de elitismo y exclusión, pero eso no fue un error. Fue un sistema, cuidadosamente cultivado por personas que creen que el lucro vale más que la dignidad humana. Iranos, Ineiko. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los presentes. Julio mantuvo la sonrisa, pero su mirada vaciló por un segundo. Renato continuó. He investigado, y ahora sé quién estuvo detrás de este sistema nauseabundo. Señores y señoras, aquí están las pruebas de que Julio y otros gerentes desviaron dinero, manipularon políticas de atención y humillaron a clientes con el único propósito de engordar sus propios bolsillos. Renato mostró en la pantalla una serie de documentos, gráficos y correos intercambiados entre Julio y sus aliados. El auditorio estalló en murmullos y expresiones de choque. Julio se levantó, furioso. «¡Eso es mentira! ¡Es una trampa!». Renato se volvió lentamente hacia él, con los ojos afilados como cuchillos. «¿Mentira? Tengo todas las pruebas aquí, Julio. Y puedo garantizar que la policía también las tendrá pronto». Un día seas. Los seguridades avanzaron, listos para sacar a Julio. Pero él apuntó un dedo tembloroso hacia Renato. «¿Y qué vas a hacer cuando descubran sobre Ana? Ella lo sabía todo. Ella era parte de esto». El silencio fue inmediato. El nombre de Ana resonó como un trueno en el auditorio. Todas las miradas se volvieron hacia Renato, esperando una reacción. Renato apretó los puños y respiró hondo. Su corazón era una tormenta, pero su voz salió tranquila. Ana sabía, sí. Ella sabía, y por eso intentó cambiarlo todo. Pero no tuvo tiempo. Miró a Julio con desprecio. ¿Crees que usar el nombre de mi esposa te va a salvar? Todo lo que hiciste, lo hiciste solo. Y ahora vas a pagar por ello. Julio fue sacado a la fuerza mientras maldecía y gritaba. Renato permaneció inmóvil en el escenario, observando la escena. Cuando todo finalmente se calmó, se volvió hacia el auditorio. Esta empresa está cambiando, lo quieran o no. A partir de hoy, cada tienda tendrá nuevos estándares de atención. Nuevos valores. Las personas serán tratadas con respeto. Y si alguien aquí aún cree que esto no es importante, la puerta está abierta. Yo mismo la sostendré para que salgan. Noreni. El auditorio. Io quedó en silencio. Algunos accionistas se levantaron y salieron, claramente insatisfechos, pero la mayoría se quedó. Renato sabía que aquella batalla no estaba ganada, pero era un comienzo. Por la noche, Renato volvió a casa exhausto. Isabela lo esperaba en la sala, con un dibujo en la mano. Se sentó a su lado y sonrió. «¿Qué es eso, Isa?». Ella mostró el dibujo. Era una tienda, con personas de todos los colores, tamaños y estilos, sonriendo. «Es la nueva tienda de la que hablaste, papá. La tienda donde todos son bienvenidos». «¿Ya has...». Renato sintió los ojos humedecerse. Tomó su mano y besó la parte superior de su cabeza. «Esa tienda ya está tomando forma, hija.
Nena abuela. Ella sonrió, inocente, sin darse cuenta del peso de las palabras de su padre. Mientras Renato la abrazaba, sabía que la tormenta aún no había pasado. Julio estaba fuera, pero las fuerzas en su contra no habían sido totalmente silenciadas. Renato miró por la ventana hacia la oscuridad del exterior. Algo le decía que lo peor aún estaba por venir. Gancho. Julio fue expuesto, pero sus palabras sobre Ana todavía resuenan. Renato logró salvar su empresa del colapso, pero enemigos poderosos aún se mueven en las sombras. ¿Realmente sabe todo sobre el pasado de Ana? ¿Y quién más estará dispuesto a derribarlo ahora? La respuesta llegará pronto. ¿Será lo suficientemente fuerte para proteger a Isabela y la memoria de su esposa? La noche estaba oscura y silenciosa. En la mansión de Renato, el único sonido era el tic-tac del reloj en la sala. No podía dormir. Sentado en la silla del despacho, miraba la foto de Ana sobre la mesa, perdida entre documentos e informes. Las palabras de Julio todavía resonaban en su mente. Ana sabía de todo. ¿Por qué, Ana? Susurró Renato, casi esperando una respuesta del silencio. Su esposa había sido la persona más íntegra que había conocido. La idea de que ella pudiera estar involucrada en aquel esquema sucio parecía absurda. Pero ahora necesitaba enfrentar la última verdad, aunque fuera dolorosa. Renato abrió un cajón y sacó una llave antigua. La misma que Ana había dejado junto a una carta poco antes de morir. Una carta que nunca había tenido el valor de abrir. Con las manos temblorosas, desdobló el papel amarillento. La caligrafía de Ana estaba allí, delicada y firme como siempre. Renato. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Sé que muchas veces creíste que guardabas secretos, pero ahora necesito contarte la verdad. Descubrí el esquema hace algunos meses. Julio y otros gerentes estaban manchando el nombre de la empresa, discriminando personas, desviando dinero. Todo oculto tras una máscara de lucro y exclusividad. Cuando confronté a Julio, me amenazó. Dijo que destruiría nuestra familia si te contaba. Me quedé callada porque tenía miedo. Miedo de que perdieras todo por lo que luchaste. Miedo de que no pudieras soportarlo. Pero, sobre todo, tenía miedo de que algo pudiera pasarle a Isabela. Ahora, si estás leyendo esto, es porque estás listo para enfrentar la verdad. L. Kento, na, Indos. Recuerda, nada de lo que hemos construido vale más que la dignidad de las personas. Lucha por lo que es correcto, mi amor, y protege a nuestra hija. Ella es nuestro futuro. Está dando. Renato dejó caer el papel en su regazo, las lágrimas corriendo por su rostro. Ana no solo había sabido de todo, sino que también fue la primera en intentar cambiar las cosas. Ella había cargado sola con el peso para protegerlo a él y a Isabela. Y ahora, él sabía que la responsabilidad estaba en sus manos. Lo prometo, Ana. Pondré fin a esto. Nadie amén. A la mañana siguiente, Renato llegó a la sede de la empresa con un propósito que se reflejaba en cada paso firme. No habría más amenazas, más mentiras, más manipulaciones. Convocó a la prensa, a los empleados y a los accionistas para una última reunión colectiva. El auditorio estaba lleno, como la última vez, pero ahora, los rostros eran diferentes. Algunos cansados, otros aún hostiles, y muchos curiosos. Marcos estaba a su lado, preocupado. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Renato? Vas a poner todo al descubierto. No hay vuelta atrás. Renato sonrió, pero su mirada era seria. La verdad nunca debería tener vuelta atrás, Marcos. Es ahora o nunca. Inta. Subió al escenario, enfrentando al público y a las cámaras de televisión que transmitían en vivo para todo el país. El murmullo cesó cuando tomó el micrófono. Señoras y señores, mi esposa, Ana, creía que la verdad era el único camino para reconstruir lo que ha sido destruido. Hoy, honro su memoria. Nishamit. Una foto de Ana se mostró en la pantalla, con su cálido sonrisa y sus ojos llenos de vida. Renato respiró hondo y continuó. En los últimos años, la cultura de esta empresa se ha visto contaminada por la avaricia, la exclusión y el prejuicio. No se trata solo de políticas erróneas o de empleados problemáticos. Es un sistema que ha fallado.
Y esa falla es también mía. Ella. El auditorio quedó en silencio, sorprendido por la confesión. Julio y otros involucrados usaron la marca que construí para discriminar a las personas, humillar a los clientes y lucrar a expensas de la dignidad ajena. Pero eso termina hoy. Dana. Los murmullos comenzaron, pero Renato levantó la voz, sobreponiéndose al ruido. A partir de ahora, los cambios no serán solo en el papel. Estoy apartando a cualquier persona involucrada en este esquema. Y todas las ganancias desviadas serán devueltas a través de inversiones en inclusión y oportunidades reales. Vamos a financiar capacitaciones, becas y apoyar a aquellos que han sido injusticiados. Esto no borra el pasado, pero es el primer paso para reconstruir el futuro. ¡Inema! Las palabras de Renato resonaron como un trueno. Algunos empleados aplaudieron tímidamente, pero otros se levantaron y se fueron, dejando claro que no aceptarían el cambio. Renato los observó irse sin remordimientos. Sabía que el camino sería difícil, pero ya no estaba solo. Desde el fondo del auditorio, Isabela entró acompañada de Marcos. Ella miró a su padre con los ojos brillando de orgullo. Él sonrió al verla, sintiendo que, finalmente, estaba honrando la memoria de Ana y protegiendo a la hija que tanto amaba. «Papá, ¿ganaste?», preguntó ella, cuando él bajó del escenario. Renato la abrazó y respondió con sinceridad. «Todavía no, hija. Pero estamos en el camino correcto». Drag. Semanas después, la tormenta comenzaba a calmarse. Los titulares cambiaron. Renato Almeida reconstruye su red con valores humanos en el centro. Andaes. El imperio, que eligió la verdad. Las tiendas adquirieron una nueva identidad, con políticas inclusivas y transparencia en los procesos. Clientes de todas las clases, colores y edades comenzaron a entrar con sonrisas genuinas, recibidos con dignidad por empleados capacitados no solo para vender, sino para respetar. En la escuela, Isabela fue recibida por sus compañeros de una forma diferente. Ahora, todos sabían quién era ella, no solo la hija del millonario, sino la niña que inspiró una revolución. «Te dije que el mundo podía cambiar, ¿no?», susurró Renato cuando la dejó en la puerta. «Lo dijiste, papá. Y creo en eso». Nancy. En la última escena, Renato caminaba por la tienda donde todo había comenzado. Ahora, los pasillos estaban llenos de vida. Una mujer negra probaba un vestido caro, riendo con la vendedora. Al otro lado, un hombre mayor, con ropa sencilla, recibía ayuda con una sonrisa tímida. Renato sonrió, sintiendo el peso de años de omisión finalmente disiparse. Se detuvo frente a la vitrina, donde un maniquí exhibía una pequeña placa con una frase destacada. «El verdadero valor de una marca es el respeto por cada persona que entra por sus puertas». En Tesira. La voz de Ana resonó en su memoria. «¿Recuerda quién eres, Renato?» «Ndiahane». Sonrió, mirando el reflejo de Isabela en el vidrio, que corría a abrazarlo. «Lo logramos, Ana. Lo logramos». «Ana,